Buenas tardes, ahora vamos a hablar del desgarro muscular. El desgarro muscular va a ser también conocido como una ruptura de fibras musculares. Es una lesión mayormente frecuente en el ámbito laboral y deportivo. Se va a caracterizar por una ruptura parcial y total de fibras musculares. Va a generar dolor, limitación funcional, va a ser de casos graves, incapacidad temporal. Su abordaje clínico va a ser, más que todo va a requerir de una compresión anatómica precisa. Su evaluación va a ser de una diagnosticación muy rigurosa y va a tener un tratamiento individualizado para poder garantizar la recuperación óptima. Entonces, según el Ministerio de Bolivia, se hizo un estudio realizando que en la comunidad de San Eduardo, La Paz, reportó más que todo una prevalencia de enfermedades por neuromusculares esqueléticas, con un 32,2% siendo los desgarros musculares. Entonces, esto va a hacer que la persona va a tener una consulta más que todo de dolor agudo o con limitación funcional. En el reportaje del periódico Diario se va a destacar más que todo por los desgarros musculares, que van a ser comunes más que todo por los deportistas que son en atletismo, en ciclismo y bueno, van a ser más afectados estos dos músculos que van a ser los isquiovales y los músculos gemelos. Entonces, tomar por una descripción anatómica, lo cual los compuestos de las fibras musculares van a estar agrupadas en fascículos rodeados de tejido conectivo. Entonces, como el endodismo, el perimicio y el epimicio. Un desgarro ocurre más que todo cuando estas fibras se van rompiendo debido a una fuerza excesiva de una elongación o abrupta más que todo. En las zonas más afectadas van a ser las que incluyen los isquiovales, como les había mencionado, los gemelos, el manguito rotador y los prevertebrales lumbares. En los isquiovales vamos a tener como contracciones más rápidas con deportes como el fútbol, atletismo. En los gemelos van a ser comunes como los corredores o los saltadores. En los manguitos rotador va a ser en los movimientos repetitivos más que todo en los hombros. Y los para vertebrales lumbares van a ser por levantamiento de cargas con mala técnica, como no lo realizan primero, que es la técnica de flexión y luego extensión. Entonces la mayoría de la gente que trabaja en trabajos forzosos con carga pesada suele más que todo tener esta clase de diagnóstico. Eso es todo por desgarro muscular. Buenas tardes, doctora. Mi grupo va a explicar sobre el desgarro muscular. Mi parte es la descripción anatómica. Los músculos se componen por fibras musculares que están agrupadas en fascículos que están envueltas en tejido conectivo, que son el endomicio, epimicio y perimicio. Y el desgarro ocurre cuando hay un rompimiento en estas fibras debido a un uso excesivo de la fuerza. Las partes que más son afectadas son los isquiotibiales, que son personas que practican deporte como por ejemplo el fútbol. Los gemelos, que son personas que corren, entonces han hecho un mal movimiento y ocurre el desgarro. El manguito rotador es en el hombro, que es por un mal movimiento. Y finalmente los paravertebrales lumbares, que ocurre porque una persona levanta cosas pesadas con una mala técnica. Gracias. Bien, en cuanto a la evaluación clínica, vamos a considerar 4 aspectos. En primer lugar tenemos la inspección, el cual va a evaluar equimosis, edema o aumento de volumen en la región local y además deformidad. En segundo lugar tenemos la palpación. ¿Qué vamos a hacer? Por medio de la palpación vamos a ver si es que existe una discontinuidad del tejido muscular y además dolor local. ¿Ya? En tercer lugar tenemos las pruebas funcionales, las cuales van a evaluar fuerza muscular y además vamos a evaluar el rango de movimiento que pueda ejercer este paciente con dicha lesión.
¿ya? Y en último lugar tenemos la escala de gravedad, la cual va a comprender 3 grados. Tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Ya? En el grado 1 principalmente va a haber una microrotura y va a haber un dolor leve en la región afectada. En el grado 2 va a haber una rotura parcial, va a haber un dolor al movimiento y ya acá va a haber una afección o una pérdida funcional de la extremidad o del lugar afectado. Y en el grado 3 vamos a encontrar una ruptura completa, va a haber un dolor intenso en el paciente y además va a haber una pérdida total del rango de movimiento o del movimiento principalmente de la extremidad en dicho paciente. 3. Hablaremos también de las causas que tenemos entre ellas: contracciones bruscas y fuertes, estiramiento excesivo de las fibras musculares, falta de calentamiento previo, por ejemplo, la falta de la preparación del músculo antes de un ejercicio físico. Tenemos también las cargas superiores, claramente la capacidad muscular, o sea, con la presión es tan fuerte que las fibras musculares no soportan esa presión y acaban teniendo una ruptura. También tenemos, por fin, los golpes directos, que tienen factores predisponentes como la edad avanzada, la deshidratación, la mala nutrición y enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo. Ahora vamos a ver diagnóstico. Vamos a comenzar con anamnesis. En primer lugar, para poder identificar el mecanismo de lesión, que puede ser por un movimiento brusco o también por un sobreesfuerzo realizado. El paciente suele referir un dolor agudo e inmediato. También es muy importante poder conocer los antecedentes, como por ejemplo una falta de calentamiento o también puede ser unas lesiones previas. Exploración física. Durante la exploración podemos encontrar un dolor localizado a la palpación y también una limitación funcional al mover o al poder contraer el músculo. Y en algunos casos podemos encontrar unos hematomas que aparecen horas después. Por último tenemos imágenes. En este estudio de imágenes, que puede ser como por ejemplo ecografía musculoesquelética, que es muy accesible y nos permite poder tener una valoración del grado de la lesión. Y en casos un poco más complejos tenemos la resonancia magnética, que suele ser más detallada y nos permite poder tener un resultado y poder tener un diagnóstico más completo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento de un desgarro muscular. Cuando ocurre un desgarro muscular se debe tomar medidas inmediatas, lo cual va a intentar reducir la inflamación y también reducir el dolor. Durante las primeras 48 a 72 horas, pues lo primero que hay que hacer es aplicar hielo en la zona para reducir el dolor y también la inflamación de la zona afectada. También se recomienda hacer el uso de vendaje elástico para hacer presión en la zona afectada, eso sí, sin hacer tanta presión como para incomodar a nuestro paciente. A esta fase se le conoce como fase leve o fase aguda, y después ya empieza a tomar analgésicos, también antiinflamatorios que fueron recetados por un doctor. Después se va hacia un fisioterapeuta, el cual desempeña un papel muy fundamental, el cual va a hacer masajes suaves, electroterapia, ultrasonido y también algunos movimientos de estiramiento para volver a tener en mejores condiciones el músculo que fue ocasionado por un desgarro muscular. Bueno, después de eso, en caso de que haya un desgarro de tipo 3, o sea, eso significa que las fibras musculares fueron rotas por completo o están casi rotas por completo, e incluso hubo intervención quirúrgica, porque hay casos de esos, pues entonces la recuperación es más prolongada, se hace con más tiempo, mientras que la recuperación en el caso leve dura entre 1 a 2 semanas, en el moderado o medio dura entre 3 a 4 semanas o incluso tal vez más de un mes, mientras que el de desgarro de tipo 3, que es algo muy grave,
ya que puede haber intervención quirúrgica, pues ahí es cuando dura más tiempo, puede tardar entre unos meses en sanar o si no, incluso años. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Ángeles Araceli Fernández Parra y voy a explicar lo que son las conclusiones del desgarro muscular. El desgarro muscular es una lesión que requiere un diagnóstico previo y un tratamiento personal para una recuperación completa. Además, la educación del paciente y la prevención son esenciales para evitar la recurrencia y asegurar un manejo efectivo a largo plazo. Gracias.